Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre una simulación de guerra de divisas virtual que tuvo lugar en noviembre de 2019, una simulación de crisis nacional realizada nada más y nada menos que en el Colegio Kennedy de Harvard, en el Instituto de Políticas. Os voy a resumir de una forma muy breve el siguiente vídeo que podéis encontrar de forma pública en YouTube, que se llama Guerra de divisas digital, una simulación de crisis de seguridad nacional. Es un vídeo que dura 1 hora y media y que yo os voy a resumir de una forma muy breve. Lo más interesante de todo esto es quiénes conforman los panelistas, el grupo de trabajo que simula esta guerra de divisas que supone una crisis de seguridad nacional para Estados Unidos. Y es que podemos encontrar desde Nicholas Burns, Ash Carter y una serie de personajes importantes en la política americana que ahora vamos a analizar un poquito en profundidad. Y antes de empezar con el vídeo, es importante que sepáis que todo lo que voy a explicar a continuación ocurre en el año 2019, antes, mucho antes, de hecho, de que Rusia tuviese un conflicto con Ucrania. En este caso, simulan un conflicto con Corea del Norte, una serie de circunstancias que hacen que Estados Unidos esté en una situación perjudicial frente a las acciones de Corea del Norte, pero que ahora analizaremos un poquito más en profundidad para contextualizar y que podéis imaginaros a lo largo del vídeo que en vez de usar la palabra Corea del Norte, podríamos estar utilizando la palabra Rusia y encajaría perfectamente con lo que está ocurriendo hoy en 2023 y todavía más después de lo que ha ocurrido entre Rusia y Ucrania. Pero quedaos hasta el final porque todo va a tener muchísimo más sentido y hay un hilo argumental que va a encajar todas las piezas del puzzle para que esta simulación de guerra tenga un poquito más de sentido. Entre otras muchas personas que ahora vamos a analizar en profundidad, forma parte del panel Eric Rosenbach, que tiene un background marcadamente militar y podemos ver aquí que aparte de colaborar con Harvard, ha trabajado también desde una edad muy temprana en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ha formado toda su vida parte del ejército. Aquí podemos ver que ha tenido un rol bastante importante en temas de ciberseguridad y de defensa en Estados Unidos. También forman parte de este panel Adit Kumar, que empezó como analista en la Reserva Federal de Nueva York, trabajó como Project Manager en el Foro Económico Mundial y finalmente también ha estado como analista en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y finalmente está trabajando también ahora mismo en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es importante decir que cuando ocurre el vídeo en 2019, aún no trabajaba en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se unió con posterioridad al vídeo que estáis viendo. También acude a este panel Nicholas Burns, que ha sido el 13º embajador de Estados Unidos en China, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos y embajador de Estados Unidos ante la OTAN, entre otros cargos, como por ejemplo embajador de Estados Unidos ante Grecia y portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A esta simulación de guerra de divisas digital también asiste Ash Carter, que fue el secretario de Defensa de los Estados Unidos desde febrero de 2015 a 20 de enero de 2017, bajo la presidencia de Barack Obama. También fue subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, subsecretario de Defensa para Adquisiciones, Tecnología y Logística, y también subsecretario de Defensa para Asuntos Estratégicos Globales. Por supuesto, no falla el Tesoro de los Estados Unidos, que tiene que estar en todos lados, en todo tipo de reuniones, Lawrence Summers, que fue el secretario del Tesoro de los Estados Unidos de 1999 a 2001 bajo la presidencia de Bill Clinton y ha tenido un rol muy importante en la política americana. También tenemos a Jennifer Fowler, que ha trabajado con el Tesoro de los Estados Unidos en múltiples posiciones diferentes, como por ejemplo siendo el enlace del Tesoro con el Comando Europeo de Estados Unidos en Alemania durante más de 2 años. También trabajó en la Oficina del Control de Activos Extranjeros y también en la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, todo esto dentro del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estuvo más de 5 años en la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera, llegó al puesto de subsecretaria adjunta y ahora mismo está como director de políticas públicas de Meta. Y por supuesto tenemos al de sobras conocido Gary Gensler, que fue el 11º presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos durante la presidencia de Obama y también subsecretario del Tesoro para Finanzas Internas y asistente secretario del Tesoro para los Mercados Financieros de 1997 a 1999. Y ahora mismo todos sabemos que está como presidente de la SEC. En el momento del vídeo, Gary Gensler no era el presidente de la SEC, simplemente era un profesor del MIT.
Y por último, y no menos importante, tenemos a Richard Berna, que ha sido subsecretario de Estado de Gestión y Recursos de los Estados Unidos, embajador de Estados Unidos en la India y subsecretario de Estado para Asuntos Legislativos, entre otros puestos. La presentación comienza con esta diapositiva donde se ve de una forma muy clara que el dólar juega un papel importantísimo en el sistema financiero internacional, pero que esta hegemonía podría verse truncada por la aparición de divisas digitales de otros países. Y explícitamente explican que la creación de divisas digitales podría cambiar la geopolítica, en concreto el estatus de Estados Unidos a nivel internacional. El simulacro de guerra de divisas digital ocurre 2 años más tarde, en el año 2021, de la fecha en la que se está grabando el vídeo, en la que está teniendo lugar el simulacro, en concreto el día 19 de noviembre. Y es que China decide lanzar el yuan digital para potenciar su estrategia de la ruta de la seda y su sector de la inteligencia artificial y en general toda su industria y la creación de ciudades inteligentes en el futuro. Y como podemos ver en pantalla, el yuan digital chino funciona de la siguiente forma. Como intermediarios tienen a Alibaba, WeChat, bancos intermedios que van a hacer la gestión de entregar estas CBDCs a ciudadanos y a empresas. Este yuan digital tiene un uso de más del 95% en territorio chino y comienza a utilizarse también fuera del territorio chino, también en Camboya, Indonesia, entre otros países, para dar la posibilidad a China de ampliar su esfera de influencia política y económica. Es importante recordar que puedes sustituir en el siguiente vídeo la palabra de Corea del Norte por Rusia y encajaría perfectamente con lo que está ocurriendo ahora mismo. Ten esta información en cuenta a medida que vayas viendo el vídeo y las noticias que van saliendo en este simulacro. Una vez dado el contexto de información que hacía falta para desarrollar el simulacro, ahora es cuando ocurren los acontecimientos y comienza realmente el simulacro de guerra de divisas digital, donde se reúnen miembros del gobierno de los Estados Unidos para afrontar esta situación. Y es que los periódicos, como podemos ver en pantalla, han inundado todos con la misma noticia de que Corea del Norte ha lanzado un misil balístico y que Estados Unidos no ha sido capaz de darse cuenta de esta operación porque se han financiado efectivamente utilizando el yuan digital chino. El dólar está empezando a dejarse de utilizar a nivel internacional y esto implica que Estados Unidos está perdiendo el poder, la capacidad de utilizar SWIFT para imponer sanciones económicas a otros países y para presionarles para que sigan sus mandatos y no lo que ellos quieren hacer realmente. Continúan explicando que los datos son el nuevo petróleo, el nuevo oro, y quien controle estos datos financieros, esto es muy importante porque se aplica al mundo real, esto es un simulacro, pero podemos extrapolar estos datos al mundo real, controlará también la siguiente fase que es la inteligencia artificial y el metaverso. Esto va a tener más sentido al final del vídeo, donde vamos a analizar otros documentos de Harvard, donde hablan precisamente de esto mismo. Y es que Nicholas Burns continúa la intervención preguntando a Larry, el que fue presidente del Tesoro de los Estados Unidos, cuál sería la reacción propicia ante esta situación, ante la CBDC China. Y él contesta diciendo que tenemos que desarrollar desde la Fed y el Tesoro una solución para competir con este sistema. Me pregunto qué soluciones está pensando Estados Unidos para solucionar una posible guerra de divisas digitales en la que ya hemos comenzado en el mundo real. Y al final del vídeo esto va a tener mucho más sentido porque vamos a ver exactamente cuál es la contestación explícita que da el ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Larry Summers, para enfrentarse a esta situación. Es muy importante porque lo explicaré al final del vídeo, porque tendrá muchísimo más sentido que si lo explico ahora. A la pregunta de cómo de eficaces son las sanciones hacia Corea del Norte, Larry Summers responde diciendo que realmente la única solución es la cooperación a través de China. Y que quizá presionando a China a través de Japón, Corea del Sur y Europa, China acabaría cediendo a tener un poquito más de control sobre Corea del Norte y que no se pueda financiar con tanta facilidad esos misiles que, debido a la desdolarización, está pudiendo realizar sin la supervisión de Estados Unidos. A esta situación se añade que Corea del Norte ha usado ciberataques para robar fondos de bancos, exchanges y de SWIFT para financiar sus operaciones. A continuación interviene nuestro querido y amado Gary Gensler, que explica que el yuan digital está controlado por el gobierno porque tienen una transparencia
total sobre estas transacciones. En concreto, explica que China ha creado una CBPS, Cross Border Payment System, que compite con el dólar, pasando por encima de SWIFT y que es literalmente una copia exacta de SWIFT y que Rusia lo está aceptando. Es una situación muy similar a la que estamos viviendo ahora mismo con el caso de Ucrania, Rusia y los BRICS, que han iniciado el proceso de desdolarización y están provocando que los BRICS creen un sistema financiero alternativo. Gary explica que no tendremos el arma de SWIFT durante muchísimo tiempo, a lo cual responden los secretarios de defensa que tiene enfrente de la mesa diciendo que esto no es así y que SWIFT es muy robusto. Pues bien, el tiempo ha acabado dando la razón a Gary Gensler, que sabía muy bien el rol de blockchain y que la guerra de divisas no se puede luchar con armas, sino con tecnología. Y más tarde vuelve a intervenir otra vez de nuevo Larry Summers, y esta intervención es importante porque deja muy claro que el dólar digital no va a competir contra el yuan digital. No es la solución. Hay que buscar otra estrategia que voy a explicar al final del vídeo porque él mismo lo explica. Y es que, por ejemplo, en el caso de que alguien en Vietnam quiera enviar dinero a Laos, con el dólar digital no cambia absolutamente nada. No puedes interferir en ese sistema. Hay que buscar una estrategia diferente a las anteriores porque no puedes usar las mismas armas. Pues bien, me pregunto qué armas estarán pensando desde Estados Unidos para contraatacar esta situación. Es bastante evidente. El simulacro es interrumpido por un repentino ciberataque. Mire que hay posibles escenarios, pero no. Es un ciberataque en el cual SWIFT sufre la pérdida, o más bien el robo, de 3.000 millones de dólares y empiezan a hacer hincapié en las debilidades actuales de SWIFT. Los bancos que sufren el robo están en territorio de Alemania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Y Corea del Norte es el país que está detrás de estos ciberataques. Continúa la intervención preguntándose cómo de importante es realmente SWIFT para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y es que realmente SWIFT no es un banco, sino que simplemente da servicios financieros. Y es, de largo, la institución más importante en cuanto al lenguaje interbancario. Y esto es muy importante. Plantean la posibilidad de que Libra, la criptomoneda de Meta, pueda ser la respuesta al yuan digital. Pero esto no sería una solución porque no mantendría a Estados Unidos competitivo en este escenario. Pero en cualquier caso sí que es importante que haya una colaboración público-privada para innovar. Esto es muy importante porque hacen hincapié varias veces en esta colaboración público-privada para que el sistema de mensajería interbancario y pueda seguir siendo competitivo. Se refieren a que no tienen WeChat en Estados Unidos. Y me pregunto qué tipo de compañía podría cumplir este rol. Y obviamente no pueden evitar hablar de los inicios de Internet y la creación de ARPANET, que al principio tuvo una colaboración muy parecida a la que está teniendo el gobierno de Estados Unidos con blockchain y Web3, con DLT, Distributed Ledger Technology. Y es que primero empezaron el gobierno y empresas militares, la defensa militar, y luego, una vez se creó esta sinergia, lo pasaron a los ciudadanos. Y es que nadie daría un duro si les dijesen a los gobiernos de todos los países que 20 años más tarde el 81% de las páginas del gobierno usarían HTTPS. Es inconcebible, era inconcebible al principio que todo el gobierno confiase en estos códigos que son de empresas privadas para montar sus páginas web. Es importante recordar que el sistema financiero aún no ha establecido un HTTPS para blockchain en sus comunicaciones interbancarias y que la única guía que tenemos es ISO 20022. Tenemos que preguntarnos de entre los 26.000 proyectos que hay ahora mismo, cuál va a ser el HTTPS del sistema financiero, teniendo en cuenta que todo el sistema financiero se está preparando con ISO 20022 a una migración para ser más eficientes. No hace falta ser un lumbreras para llegar a ciertas conclusiones. Y es que le hacen una pregunta muy directa a Larry Summers. ¿Puede o tiene la capacidad el Tesoro de implementar un dólar digital? A lo que él contesta, el Tesoro lleva preparándose mucho tiempo para esto. La respuesta es que no puedes avanzar sin colaborar con el sector privado. Repito, no puedes avanzar sin colaborar con el sector privado. SWIFT es un sistema interbancario y tienes que mejorar este sistema
colaborando con el sector privado para volver a ser competitivo y luchar contra el yuan digital. Porque si tu único sistema es crear el dólar digital, no vas a ir a ningún lado, no va a ser apetecible para tus competidores. Hay que recordar que meses más tarde, Rossi Ríos dejaría el Tesoro de los Estados Unidos y se uniría a la junta directiva de Ripple. La única forma, repito, y en palabras de Larry Summers, ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, de competir contra el yuan digital chino, es endurecer barra mejorar SWIFT. Crear un dólar digital no va a solucionar absolutamente nada y tiene que ser una colaboración público-privada. Es buen momento para recordar que la Escuela de Negocios Harvard ha realizado un caso que se llama Ripple, el negocio de las criptomonedas, publicado por David Yoffie, en el cual explican en detalle cómo funciona Ripple y su activo digital XRP. Pero esta no es la única referencia que ha hecho esta escuela de negocios a Ripple. Estás viendo ahora mismo un paper publicado por Harvard en el cual explican el camino que tiene que seguir Estados Unidos para conseguir un dólar digital. Está publicado por esta persona de aquí y vamos a analizarlo ahora en castellano. Y es que la primera diapositiva habla por sí sola. El camino hacia el dólar digital estadounidense, una solución integrada de pago transfronterizo. Y podemos ver cómo ya hace referencia en 2023 a FedNow, la Reserva Federal Digital, que faltaban aún 4 años para que se implementase. Explica las diferencias entre una transacción fiat y una transacción digital, los costes y las ineficiencias, o más bien deficiencias, que tiene el antiguo sistema financiero y las virtudes que tendría uno nuevo basado en blockchain o DLT. Y llegamos por fin a la última parte donde explica los casos de XLM y XRP para pagos transfronterizos. Incluso enseña la patente en la cual están basadas estas tecnologías y que optimizarían muchísimo el sistema de transferencias internacionales. Y es que, como hemos dicho al principio del vídeo, es muy importante mantener el control de esta parte de la tecnología de blockchain o realty porque va a impactar otras áreas. Y aquí lo vemos. Y es que el que consiga hacerse con el control de la tecnología o del sistema de comunicación más importante a nivel financiero, de blockchain, tiene más probabilidades de triunfar también con la inteligencia artificial y con el Internet de las cosas. Y pone como referencia al autor de Homo Deus, que explica que la autoridad, la toma de decisiones debe pasar de los humanos a la inteligencia artificial en este siglo. Y va a jugar un rol importantísimo, repito, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial junto con blockchain. El 19 de noviembre de 2019 ya estaban pensando en un proceso de desdolarización y ya tienen la solución para ese mismo proceso de desdolarización que, en palabras de Larry Summers, consiste en hacer que SWIFT sea mucho más robusto, endurecerlo y volver a hacer que sea competitivo a nivel internacional. Ahí es donde entra el estándar ISO 20022 y los activos digitales relacionados con ISO 20022, Ripple y Stellar, que incluso Harvard en sus propios documentos nombra. Quizá ahora tenga un poco más de sentido que Anja Manuel, que aparentemente no es alguien muy relevante en la política de Estados Unidos, se haya unido a la junta directiva de Ripple, porque la persona importante no es Anja Manuel, sino sus socios. Anja Manuel tiene una firma de consultoría estratégica con otros 3 socios que son nada más y nada menos que Condoleezza Rice, que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, Hadley, que fue asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, y por último, y no menos importante, también forma parte de esta firma de consultoría Robert Gates, el último socio que fue secretario de Defensa de los Estados Unidos y también nada más y nada menos que director de la CIA durante unos cuantos años, en concreto 2, en Estados Unidos. También ha sido asesor adjunto de Seguridad Nacional y queda bastante claro que para Estados Unidos las criptos no son una estafa, sino una materia de seguridad nacional. Si no, la junta directiva de Ripple no estaría tan bien asesorada como está. Pues bien, todo lo que acabo de contar podrías sustituir la palabra de Corea del Norte por Rusia y encajaría perfectamente con lo que está ocurriendo en 2023, porque hay que recordar que esto ocurre antes de que estalle la guerra entre Rusia y Ucrania y antes de que Estados Unidos intente instrumentalizar SWIFT de forma fallida para imponer sanciones económicas a Rusia. Esto ha dado lugar al proceso de desdolarización y estamos viendo cómo Estados Unidos y el mundo entran en la siguiente etapa de la guerra. Una guerra que Estados Unidos ha ganado con antelación a cualquier movimiento militar, porque saben que en la guerra de activos digitales
van a ganar. Van a actualizar Swift, van a instrumentalizar Swift, a endurecerlo para hacerlo más competitivo y más atractivo a todos sus socios comerciales. Y esto no te lo va a contar ningún medio de comunicación porque sinceramente no se están enterando de lo que está pasando. Si te ha gustado este vídeo y quieres que cree contenido parecido, dímelo abajo en los comentarios y publicaré vídeos parecidos de este estilo, donde analizamos un poquito más en profundidad qué es lo que está ocurriendo a nivel geopolítico y el rol que van a tener los activos digitales en el futuro sistema financiero antes de que te lo cuenten los medios de comunicación. Espero que os haya gustado a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.